es razonable creer. ¿Cuántos caminos hay para llegar a Dios? Para llegar a Dios hay tantos caminos como hombres. Hoy vamos a hablar de lo razonable que es creer. Es razonable creer. ¿Tú qué piensas? Dios no sabe. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? No podría haber al principio una experiencia. Es necesario ahora. ¿Cómo voy a creer en Él si no lo he visto? No podemos ver. El origen de todo lo que existe. Dios no sabe. ¿Cómo voy a creer en Él si no lo he visto nunca? Si dijéramos que no creemos en Dios porque no lo vemos, el argumento no sería muy serio. Precisamente casi todas las cosas importantes de esta vida suelen ser las que no vemos. Desde luego que los sentidos son muy importantes. Constantemente me están llegando datos a través del oído, a través de la vista, el tacto, el gusto. Pero cuidado, porque los sentidos me pueden llevar al error. Por ejemplo, la vista me dice que la luna es muy pequeña. Más pequeña que un plato de postre, me dice. Menos mal que con mi inteligencia sé que la luna no es pequeña. Que lo que ocurre es que cuando un objeto se aleja de mí, a la medida en que se aleja, parece que se va haciendo más pequeño, pero no es más pequeño. También la vista me dice que cuando meto una pértiga en una piscina para limpiar el fondo de la piscina, la vista me dice, se ha doblado la pértiga, pero la pértiga no se ha doblado. Sé con mi inteligencia que esto es un efecto óptico perfectamente conocido. Decir que no conocemos a Dios porque no lo vemos no es un argumento serio. Además, Dios es un espíritu puro, por lo tanto, no tiene materia, es inmaterial, no lo podemos ver. Como no puedo ver mis sentimientos, mis recuerdos. Por ejemplo, como decía el poeta, el recuerdo lleno de nostalgia de una tarde parda y fría de invierno. Entonces, ¿cómo podemos saber que Dios existe si no podemos verlo? Con la inteligencia podemos conocer leyes físicas, leyes químicas, leyes biológicas. Con la inteligencia también podemos conocer la existencia de Dios. Platón, Aristóteles, los grandes pensadores de la antigüedad, con la sola razón, llegaron a la conclusión de que Dios tenía que existir. Fíjate en este argumento. Yo tengo aproximadamente 45 años. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Los primeros seres vivientes aparecieron hace unos 2.000 millones de años y el hombre hizo su aparición en la Tierra, se calcula, hace 6 millones, 2 millones de años. Sea como fuere, todo ha tenido un principio, todo ha tenido un comienzo y todo, desgraciadamente todo, desaparecerá. Los dinosaurios desaparecieron en el Cretáceo, los mamuts en la última glaciación y algunas de las estrellas que vemos ahora titilar en la noche hace millones de años que ya no existen. La pregunta es, si todo ha tenido un principio, ¿qué es lo que había al comienzo de todo? Podemos responder, no había nada, pero de la nada no sale nada. Lo razonable es pensar que al principio había un ser que ha existido desde siempre, un ser que ha creado todo. Podríamos decir que todo se debe al azar, a unas fuerzas misteriosas, un destino ciego, la casualidad. Sir John Eccles, premio Nobel en los estudios del cerebro humano, hablaba de la casualidad y hablando de ella decía, imaginaos un almacén, un hangar, decía él, un hangar de 1 kilómetro de longitud, cargado repleto hasta los topes de piezas de avión sueltas, restos de avión. Y viene un torbellino a ese almacén, a ese hangar, y empieza a remover las piezas, a juntar unas con otras, a separarlas. Así durante 100 millones de años.
Y al acabarse el torbellino, en el lugar que estaba en el almacén, se ven unos flamantes cuatrimotores con sus hélices al viento. Esta, decía Sir John Eccles, que era la probabilidad que él le daba a la casualidad, nula. ¿No podría haber al principio unas partículas o lo que sea que hayan sido el origen de todo lo que existe? En la realidad que observamos hay un orden. El orden es muy importante. Yo puedo entrar a una habitación que esté ordenada y puede que no sepa quién ha ordenado la habitación, pero desde luego que alguien la ha ordenado. Una habitación no se ordena por arte de magia. Unos ladrillos, si nos encontramos un montón de ladrillos, no forman un edificio. Se requiere la inteligencia de un arquitecto, el buen hacer de un arquitecto, que vaya colocando esos ladrillos sabiamente hasta construir el edificio. En la realidad que observamos vemos un orden, una inteligencia ordenadora, una finalidad, un sentido, un plan preestablecido. Yo puedo disponer las mesas y sillas de una habitación de muchas formas. Hagamos un aula. Muy bien, pongo las mesas, pongo las sillas a este lado de las mesas, pongo un encerado, tenemos un aula. No, mejor hagamos un comedor. De acuerdo, pues pongo las sillas a ambos lados de las mesas y tenemos un comedor. El orden que vemos refleja un plan preestablecido, una inteligencia ordenadora. Las leyes del universo son precisas como la maquinaria de un reloj. Podemos predecir un eclipse de sol con años de anticipación y con una exactitud matemática. Precisamente los científicos pueden avanzar en sus ciencias porque hay un orden. Ellos no crean las leyes, ellos las descubren. Ahí está la ley de la gravedad para ser descubierta por esa inteligencia ordenadora que la puso. Atribuir todo a la casualidad, a un destino ciego, sería volver a recordar a Sir John Eccles con sus cuatrimotores y las hélices al viento. No es creíble. ¿Todavía es necesaria la fe? Hoy la ciencia puede explicar todos los fenómenos naturales de una manera sencilla y seguro que con el tiempo los podrá explicar todos de una manera natural. La fe era necesaria antes, cuando había mucha incultura en el mundo. Desde luego que el avance de la técnica es increíble, sorprendente. Cada vez el hombre domina más y más la materia. Lo que ocurre que no todo lo que existe es material. Todos deseamos tener amigos, cuantos más mejor. No es lo mismo ser persona que ser amigo. Yo puedo estar rodeado de muchas personas y ninguna ser mi amigo. Hay realidades que no son materiales. Por ejemplo, la amistad. Rodeado de muchas personas, ninguna ser mi amigo, y yo no puedo ir a la tienda de enfrente y decirle, por favor, póngame 5 kilos de amistad, que las necesito. La amistad es una realidad no material. No se puede comprar, no se puede medir, no se puede palpar. Bueno, decimos que palpamos la amistad, pero en un sentido metafórico. A veces olvidamos que las realidades más importantes de esta vida son las que no son materiales. Mi mundo interior, mis recuerdos, mis proyectos del futuro. Estas son cosas inmateriales, pero reales, como un bloque de granito de dos toneladas de peso. Los científicos saben que el método científico, medir, cuantificar, no agota toda la realidad, ni sirve para dar sentido a la vida. El método científico dice que yo peso aproximadamente 75 kilos, pero no soy solo 75 kilos de carne. Con el método científico no podemos captar un chiste, no podemos diferenciar una mirada indiferente a una mirada de cariño. No podemos captar con el método científico el valor de la amistad, de la autoridad. Es limitado.